Salmo 27, un salmo de David, lee de la siguiente manera: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro buscaré, Señor, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Yo creo que todos nosotros pasamos por momentos en los que parece que podemos hacerle frente a cualquier cosa. Que tenemos quizás tanta fuerza, tanto ánimo, tanta fortaleza dentro de nosotros, que no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Nos sentimos en victoria, nos sentimos alentados quizás por el Señor, por sus promesas, etcétera, etcétera. Pero luego yo creo que todos nosotros también hemos pasado y experimentado momentos en los cuales nos sentimos agobiados y quizás temerosos y quizás dudosos aún, ¿verdad? Quizás en un momento nos levantamos con una fe fuerte y hacemos frente a cualquier tribulación, pero luego nos encontramos débiles y sin fuerzas para hacer frente a la más mínima cosa. Yo creo que todos nosotros pasamos por situaciones similares. Es la realidad que somos humanos, somos débiles, somos imperfectos. Somos polvo, como tal dice la Escritura, ¿verdad? El salmista lo puso de esta manera: somos como la hierba del campo. Somos como la flor que florece y luego se va. Dice el salmista: ¿y su lugar quién la conocerá? Lo que quiere decir es que la flor crece y cuando muere, ¿quién se acuerda que había una flor allí? No se sabe. Así somos nosotros. Somos débiles y por eso quizás pasamos por tiempo, mi amado hermano, de mucha victoria, pero luego tenemos que correr a la cueva a refugiarnos. Quizás como el profeta Elías, quizás es un buen ejemplo bíblico de tal cosa. ¿Usted recuerda a Elías? En el monte Carmelo hizo frente a 400 profetas de Baal y allí él alcanzó una gran victoria. ¿Se recuerdan de la historia? Vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios, a ver quién es el verdadero Dios. Ustedes allá oran a Baal y yo aquí oraré a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el que Dios verdadero mandará fuego del cielo y consumirá el sacrificio. Y los profetas de Baal todo el día, gritando y gritando y bailando y danzando y saltando, hasta decir la Escritura que hasta se cortaban. Es decir, a ver si a través de infligirse dolor su Dios tenía misericordia de ellos y quemaba el sacrificio. Nada ocurrió y Elías, con una oración al Señor, el Señor consumió el sacrificio y después de eso cogió a los 400 profetas de Baal y los mataron a todos. Pero un poquito tiempo después encontramos a Elías en una cueva
escondiéndose. Y aún le dice al Señor, quítame la vida. Ya me quiero morir. Un momento de victoria y luego un momento en el cual se encuentra atribulado. Yo creo que Dios, desde la perspectiva divina, permite que esto sea así. Dios permite que esto sea así en nuestra vida para que nosotros aprendamos a depender de Él de manera constante. Dios permite que nosotros sí tengamos nuestros momentos de declaraciones victoriosas, de una fe inconmovible y luego estemos en las rodillas temblando. Para que nosotros aprendamos a depender de su gracia. Para que nosotros aprendamos a constantemente estar conectados a Dios. Porque de otra manera, si siempre estamos acá arriba, uno de los problemas que el hombre tiene es que si se mantiene elevado mucho tiempo, luego comienza a pensar que es porque él lo ha logrado hacer. Es que yo soy una persona fuerte y yo tengo una fe inconmovible. Y cuando viene a ver, el yo se queda con toda la gloria. Y Dios permite, yo creo, que en nuestras vidas tengamos altas y bajas. Para que aprendamos en las altas a darle la gloria a Él y en las bajas a venir delante de Él y decir, Señor, te necesito porque perezco, ¿verdad? Y aprendamos entonces a depender de Él. Este salmo que nosotros estamos considerando en esta mañana, yo creo que vemos a David teniendo esa misma lucha. En un momento él hace una declaración de victoria, de confianza. Usted lo ve al principio del Salmo, lo vamos a observar en un segundo. Pero la primera mitad del Salmo, del verso 1 al verso 6, es toda una declaración de confianza absoluta. Mira cómo comienza, el Señor es mi yelmo de salvación. ¿A quién temeré? ¿De quién tendré temor? ¿Usted lo ve? La actitud de victoria que él tiene. Pero luego cuando llega al verso número 7, como que hay un cambio en el tono. Y le dice, Señor, apiádate de mí, no te olvides de mí. Va quizás de un momento de victoria a un momento de vulnerabilidad, rogando a Dios que no lo abandone. La primera mitad del Salmo literalmente destila confianza, destila seguridad, pero la segunda mitad del Salmo es una oración conmovedora. Es como si David casi estuviese escribiendo en dos ocasiones diferentes, en dos estados de ánimo diferentes. Lo que tenemos aquí, dos estados de ánimo estrechamente relacionados por el mismo autor inspirado, en este caso es David, unidos por así como dos movimientos de una sinfonía, que en un momento tiene la alta y en la otra el área baja. El punto es que estos dos estados de ánimos aparentemente opuestos también están presentes de manera constante en nuestras vidas. Con frecuencia y muchas veces al mismo tiempo. O quizás casi uno detrás de otro. ¿Verdad? ¿No pasamos nosotros, como dije, por situaciones similares? ¿No nos encontramos en un momento quizás seguros, pero a la misma vez ansiosos? ¿Confiados, pero a la misma vez temerosos? ¿Ok? O por lo menos quizás nuestros estados de ánimo cambian de manera fácil de uno a otro. Y eso es lo que significa ser un ser humano, con nuestras debilidades. Pero lo importante aquí, que no importa cuál sea el estado de ánimo, vemos a David encontrar fortaleza y refugio en solo una persona. David reconoce que él solamente necesita a una persona para ser la fortaleza y el refugio suyo, sin importar si él se encuentra en un momento de grande victoria o en un momento de tribulación. Es la misma persona, no cambia. En el momento en donde la fe está victoriosa y conquistadora, y en el momento en el cual las rodillas nos tiemblan, la misma persona es en quien dependemos y es el Señor. ¿Okay? Yo quisiera observar entonces este salmo. Vamos a romperlo en 4 pedazos. Vamos a comenzar primeramente observando la confianza de David. Vamos a titularle la confianza de su alma. Y honestamente esta es la misma nuestra, ¿verdad? La confianza de nuestra alma. Los primeros 3 versos bíblicos aquí expresan esa confianza que el alma de David tiene en Dios.
sobre la base de la experiencia previa que él ha tenido en Dios. O sea, Dios ha libertado a David en ocasiones pasadas y vemos ahora que David hace una declaración de total confianza porque Dios ha sido su libertador. Un contexto rápido que nosotros tenemos que entender antes de proseguir, que David fue un rey conquistador y militante en Israel. Lea la historia de David, va al libro de Samuel, va al libro de los Reyes y Crónicas y usted va a ver historias respecto a lo que David hizo. Y David pasó por situaciones extremadamente difíciles. ¿Okay? Nosotros hoy pensamos que estamos pasando por situaciones difíciles porque una persona nos dejó de hablar. O porque alguien se inventó una mentira en contra mía en el trabajo, por ejemplo, o en mi casa, o en el vecino se enojó conmigo porque no limpié las hojas a tiempo y le cayó la hoja en el patio de él. Y entonces ahí salió enojado conmigo el vecino. Entendamos que David pasó por situaciones en donde su cabeza literalmente estaba en juego. En donde literalmente estaban buscando para matarlo. ¿Okay? No fue que lo borraron de Instagram o de Facebook, ¿okay? Fue que se levantaron en contra suya para quitarle la vida. Él pasó por situaciones así. Él tuvo que huir en varias ocasiones. Huir y esconderse en cuevas. Porque, por ejemplo, en una ocasión Saúl, si ustedes conocen un poco la historia, Saúl buscaba matar a David por celos, porque Dios había ungido a David como nuevo rey y Saúl no quería soltar su trono. Así que Saúl, siendo el rey, se levantó celoso y envidioso en contra de David y quería quitarle la vida. Y David tuvo que correr. En una ocasión David tuvo que hacerse el loco para que no lo mataran. ¿Okay? Así que cuando él habla de una perspectiva que era cortante, tangente, unas emergencias en su vida quizás que nosotros nunca las hemos podido experimentar. Pero aunque nosotros no experimentamos esa situación así, que me estén buscando para cortarme la cabeza, a la misma vez entendemos que hay muchas aplicaciones a nuestra vida, porque aunque quizás nuestras tribulaciones no sean iguales a las de Él, sí nosotros sabemos que el mismo Dios que refugió a David en sus tribulaciones es el mismo Dios que nos refugia a nosotros en las nuestras. ¿Ya? Así que el contexto en el cual David escribe es un contexto extremadamente militar, lo que quiero decir. Cuando David dice que cuando se levantaron sus enemigos contra él y cayeron, él no lo está hablando de manera figurativa, como nosotros lo hablaríamos, abstracta. Él está hablando de algo tangente, algo tocante, que literalmente vinieron con espada y con escudo a cortarle la cabeza y Dios lo libró de esa situación. ¿Ok? Entendamos eso. Claro, a nosotros en nuestra vida hoy día quizás tomamos la aplicación de una manera más espiritual. Porque nosotros no tenemos ahora un ejército afuera en guerra sitiando esta iglesia que cuando salgamos por las puertas nos van a matar. No tenemos esa situación así. Pero a la misma vez, como dije, entendemos que el Dios que libró de situaciones tangibles a David y reales de espada y de lanza y de arco y de flecha y de escudo y de caballos es el mismo Dios que está con nosotros hoy día y que nos libra también y nos refugia en el momento de nuestras tribulaciones. ¿Okay? Eso es un contexto que debemos tener de manera general a través de todo el Salmo. Ahora, comencemos viendo la confianza del alma de David, la confianza de su alma. Verso número 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Hay tres cosas aquí. ¿De quién tendré temor? Perdón. Hay tres cosas aquí que David dice acerca del Señor. Primero le llama, Él es mi luz, luego le llama mi salvación y finalmente le llama mi fortaleza. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en Dios, yo creo que es común que nosotros identifiquemos a Dios con luz. Es más, si usted trata de visualizar, yo le digo a usted, trate de imaginarse a Dios en su mente, lo más probable, lo primero que vendrá a su mente es un brillo. Quizás es una luz que usted no puede mirar. Algo glorioso que no podemos ni siquiera nosotros acercarnos a Él. Y honestamente no podemos imaginarlo de manera real porque nadie lo ha visto a Dios aquí en vida.
Y los que han visto a Dios se quedan allá, no vienen para atrás. Eso de que la gente van allá y regresan, son inventos de la gente. Así que, pero cuando nosotros tratamos de imaginarnos a Dios, por lo menos, con nuestros mejores esfuerzos, ¿verdad? Con nuestros mejores esfuerzos, con nuestros intentos más serios, yo creo que usted me dirá, la idea de una luz brillante es una de las más comunes en nuestra mente, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Dios no tiene cuerpo, aunque hace manifestaciones corporales, que son antropomorfismo se llaman, o sea, manifestaciones corporales de Dios para que nosotros podamos entenderlo, pero la Biblia dice que Dios es espíritu, como tal no tiene manos, no tiene ojos, no tiene oídos, como nosotros. Cuando habla de la mano del Señor, de los ojos del Señor, está hablando de manera figurativa, para que nosotros podamos comprenderlo a Él. Pero Dios es espíritu, así que si nos vamos a imaginar a Dios, yo creo que una de las formas en que nosotros nos imaginamos a Él es como luz, y claramente así, porque así es que la Escritura lo describe. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16. Al único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. ¿Qué es lo que dice Dios? Habita en la luz inaccesible. Y es por esta razón que a nosotros inmediatamente cuando pensamos a Dios, a menudo lo asociamos con luz. En la Biblia, luz y Dios son prácticamente sinónimos. Es interesante ahora que este verso bíblico aquí que nosotros tenemos, que dice el Señor es mi luz, es el único texto bíblico en la Biblia, en el Antiguo Testamento por lo menos, que le asigna a Dios el nombre de luz directamente. Otros textos en el Antiguo Testamento habla de que Él está en la morada de luz, Job 38:19. El Salmo 104 dice que Él se envuelve en luz. ¿Sí? Otros versos bíblicos habla de que Dios convierte la oscuridad en luz. El Salmo 36:9 dice que en tu luz vemos luz. Pero el Salmo 27, verso 1, es el único verso en el Antiguo Testamento que identifica directamente a Dios como luz. Mira cómo dice, el Señor es mi luz. Él es luz. Y la luz por lo general tiene que ver con pureza, con la santidad, con la belleza, porque se opone de manera directa a la oscuridad, al pecado, aquello que no es limpio. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos aquí el Salmo 27 cuando el salmista dice, el Señor es mi luz? El salmista no nos dice de manera directa cómo es que él aplica esto, pero yo creo que nosotros podemos bien entender lo que el salmista está queriendo decir. Por lo general, la luz significa iluminación, pureza, alegría, vida, esperanza, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Pero dado que David está pensando en sus enemigos, y bien lo vamos a ver más adelante porque dice cuando se levantaron contra mí para comer mis carnes, ¿verdad? Mis enemigos, están ahí claramente. Dado que David está pensando en sus enemigos y él está hablando acerca de la liberación que él recibe de Dios de sus enemigos, yo creo que lo que vemos aquí, que David está afirmando que incluso en la oscuridad de la terrible amenaza de guerra y de muerte, él no tiene miedo porque Dios es la luz que puede disipar esa terrible oscuridad. Note cómo David aplica esta realidad de una manera bien personal. El Señor es mi luz. Me recuerda a otro salmo que a mí me encanta mucho, el 23. El Señor es mi pastor. Note cómo hay una apropiación de esto, de esta relación. Allá dice, el Señor es mi pastor. Aquí dice, el Señor es mi luz. O sea que Él es el que viene en el momento de la terrible oscuridad y disipa con su luz brillante toda oscuridad y toda amenaza que pueda venir en contra de mi vida. No solamente David reconoce a Dios como su luz, también lo reconoce como su salvación. La palabra hebrea literalmente significa liberación, liberación. ¿Okay? Y probablemente la connotación o lo que está pasando por la mente de David cuando él escribe esto es que habían enemigos que se levantaron, como dije, el contexto en el cual David escribe muchas veces es extremadamente militar, especialmente los salmos que él escribió cuando era rey, eran extremadamente militares, especialmente cuando hablaba de sus enemigos. Cada vez que David escribe habla de sus enemigos, no está hablando de enemigos figurativos, está hablando de enemigos reales. Y cuando dice el Señor es mi luz y mi salvación, o sea, el Señor es mi liberación. Él es el que me libra de los enemigos que me rodean.
Y la última descripción que da de Dios aquí, le dice, Él es la fortaleza de mi vida, la fortaleza de mi vida. Y la idea aquí no es de fuerza. Cuando escuchamos nosotros la palabra fortaleza, quizás lo primero que viene a nuestra mente es que Él me da fuerzas. Esa no es la idea. La idea es de un lugar de refugio. La palabra fortaleza aquí está siendo utilizada como un castillo. Un lugar fortificado, lo que quiere decir. ¿Okay? Mira cómo lo pinta Proverbios 18:10 para que ustedes entiendan más o menos un paralelo. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. ¿Lo veis? El nombre del Señor es torre fuerte. El mismo sentido. Él es la fortaleza de mi vida. Él es la torre fuerte en donde yo puedo correr a esconderme. En los tiempos antiguos era muy común, mi amado hermano. Si usted estudia un poco de la historia, usted sabe que las ciudades en aquellos tiempos eran ciudades fortificadas. Era común que hicieran barreras o murallas alrededor. Las guerras eran comunes, pueblos invadían pueblos para quitarle las riquezas, quitarle sus tierras, quitarle los recursos que tenían. Y los pueblos querían conquistar más y más. Y si usted estudia la historia de la humanidad, han habido cambios de diferentes reinados, diferentes pueblos, unos conquistándose a otros, etcétera, etcétera. Y por tal razón era muy común que las ciudades se rodearan de murallas y que el rey y su ejército tuviese un lugar fortificado en donde pudieran esconderse. Y cuando final y al cabo quizás no había manera de ganar la batalla y hacer frente al enemigo, el rey y sus soldados tenían un lugar donde ir a refugiarse y la gente del pueblo podían ir a esconderse en un lugar fortificado con la esperanza de que eventualmente los enemigos se cansasen de pelear contra ellos y se fuesen. Era común en el tiempo. No sé si usted recuerda la historia de cuando Dios envía al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán bajo el mandato de Josué y llegan a Jericó. Y Jericó era una ciudad extremadamente fortificada y amurallada. Las murallas de Jericó eran tan grandes que habían casas en la muralla. ¿Ustedes recuerdan de Rahab? ¿Dónde vivía Rahab? Dice, si usted lee el texto, ¿dónde vivía Rahab? Rahab vivía en el muro. Su casa estaba en el muro. Así era de ancho el muro de Jericó. Dios le dijo, no toquen el muro, no se preocupen, denle vuelta y toquen la trompeta. Y eventualmente Dios mismo derrumbó los muros de Jericó, ¿verdad? Pero era común que hubiese fortalezas, lugares fortificados para la protección. Cuando el momento en que el enemigo se levantaba en contra del pueblo, el pueblo tenía un lugar donde refugiarse. Y esa es la idea ahora detrás de esta declaración. Él es la fortaleza de mi vida. O sea, Él es el lugar a donde yo puedo correr en el momento en el que se levante contra mí el enemigo. Y si Dios, miren esto, las fortalezas que hacen los hombres se caen y se derrumban, pero Dios es una fortaleza intocable. Dios es una fortaleza, mi amado hermano, que no puede ser destruida. Dios es nuestro lugar de protección. Así que aquí están tres imágenes que David da acerca de Dios. Como dije, tienen que ver mayormente con la liberación y la protección militar, pero también hay unos significados mayores que se pueden aplicar a nuestra vida. La luz habla de comprensión espiritual, iluminación. La salvación señala a la mayor de todas las liberaciones, o sea, la liberación del pecado por la muerte de Jesucristo. Y la fortaleza se refiere a ese refugio espiritual de los dolores y los golpes de la vida que Dios mismo es para su pueblo. Así que el teólogo John Stott quizás lo pone de manera bien comprensible cuando él dice: el Señor es mi luz para guiarme, el Señor es mi salvación para librarme, y el Señor es la fortaleza de mi vida en la que me refugio. ¿Ve? Y David, cuando dice esto, él lo dice porque lo ha experimentado, y la declaración de fe mira hacia atrás para confirmar era lo que ya Dios ha hecho, y mira hacia el futuro para tener esperanza. Mira el verso 2 y 3 para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Cuando para devorar mis carnes vinieron, note que está escrito en qué.
En pasado, el tiempo es pasado. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. O sea, David está hablando de una experiencia pasada. Dios ya me ha librado en el pasado. Fíjate, la fe de David no es una fe ciega. Es una fe que está orientada por la experiencia que él ya ha tenido. Dios ha sido ya mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida, porque cuando se juntaron contra mí los enemigos para devorar mis carnes, para destruirme, ¿qué pasó? Tropezaron y cayeron. Está hablando de la experiencia pasada. Pero el verso 3 ahora mira hacia el futuro. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, ahora está mirando hacia frente. No temerá mi corazón. Note que está hablando en tiempo futuro ahora. No temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Ven? Que ahora mira hacia el futuro. Y esa es una realidad para nosotros en nuestra vida también. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que Dios me protege y me guarda? Porque Él me lo dice, yo confío en Dios. Y yo tengo fe en su palabra. Pero no solamente es porque tengo fe en su palabra, sino porque también esa fe es confirmada por mi experiencia. ¿Cómo yo sé que Dios me ha de guardar? Porque me ha guardado. ¿Cómo yo sé que Dios me ha de librar? Porque ya me ha librado. ¿Cómo yo sé que Dios tiene los mejores planes para el futuro? Porque ya he experimentado en el pasado sus ricas bendiciones. ¿Ve? Pablo en el libro de los Romanos dice que si Dios no escatimó a su Hijo, que lo dio a Jesucristo ya, ¿cómo nos dará junto con Él todas las cosas? Note cómo Pablo ahí tiene ese mismo concepto de mirar hacia el pasado para ver lo que ya Dios hizo y diciendo, basado en lo que ya Dios hizo por nosotros, ¿cuántas cosas más Él hará? Es más, si nosotros somos honestos, ya lo más grande que Dios pudo hacer por nosotros, ya lo hizo. Ya Dios hizo lo más grande que Él podía hacer, ya lo hizo. ¿Qué fue? Enviar a su Hijo a morir en la cruz. Ya Él lo hizo. Lo más grande que Él podía hacer, ya lo dio. El regalo más grande ya lo entregó. ¿Ven? Y si ya Él hizo por nosotros lo más grande, ¿cuánto no ahora hará todas las otras cosas? Y ya Dios nos ha entregado a nosotros, mi amado hermano, la más grande bendición. ¿Por qué yo he de dudarlo para mi futuro? Así que nuestra esperanza en Dios, una vez más, no es solamente basada en una fe en su palabra, lo que Él ha dicho, sino también en lo que Él ha hecho. Si confiamos en Dios por lo que Él ha dicho, y esa fe que tenemos en Él por lo que Él ha dicho, es confirmada por lo que Él ha hecho. Y basado en lo que Él ha dicho y ha hecho, nosotros miramos hacia el futuro con esperanza. Y podemos declarar ahora como David dice, aunque se levanten contra mí, aunque acampen y me hagan guerra, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. ¿Ve la declaración de David en confianza? Y podemos llamarle una vez más a esta primera parte del Salmo, la confianza de su alma. Ahora, la segunda parte. Veamos el deseo de su alma. El deseo de su alma. Verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Mira el deseo de David. Yo quiero habitar en la casa del Señor. ¿De qué está hablando David aquí? Bueno, hoy día nosotros entendemos, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero que ya hoy Dios, con su pueblo, la relación es espiritual y no necesitamos de un lugar físico para ser pueblo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? David aquí está hablando ahora del lugar de reunión, del tabernáculo. Noten algo para que entiendan el contexto. Aunque muchas veces nosotros pensamos que el templo del Señor era lo que David se está refiriendo, todavía aquí no había templo. El templo, para que ustedes entiendan algo, el templo lo construyó Salomón, el hijo de David. Y si usted lee la historia de la construcción del templo, el templo de Israel, que Israel le construyó a Dios,
era algo glorioso. Era algo hermosísimo. Una de las cosas que Dios le dio a Salomón fue muchas riquezas. Riquezas. O sea, Salomón, se estima que quizás fue uno de los hombres más ricos en el mundo. Aún comparado con los ricos de hoy día, quizás Salomón tuvo más riqueza que todos ellos. ¿Okay? Y el templo que él construyó era, miren, mi amado hermano, enchapado en oro y piedras preciosas y todo era hermosísimo. Y quizás alguien diría, pues bueno, David quería estar en la casa del Señor porque es un lugar tan lindo que ¿quién no quiere estar allí? Pero eso no era el caso. El templo todavía no estaba construido. ¿Qué era lo que había? El tabernáculo. Ustedes saben lo que es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era una tienda de campaña. Bastante grande. Pero cuando usted la miraba por fuera, realmente no tenía, no apelaba, no era algo bello en la parte exterior. Habían elementos de belleza en el tabernáculo, pero que cuando usted lo miraba por fuera no se notaba. Además, la cobertura externa del tabernáculo era solamente una capa de cuero, de piel, para específicamente evitar que cuando lloviese se mojase adentro. Y por fuera no se veía tan excelente o bello. Así que David, el punto es esto. Cuando David está diciendo que él añora estar en la casa del Señor, la motivación no es que es el mejor lugar para estar, es un hotel de 5 estrellas, ¿quién no quiere estar allí? La motivación no es que mire cómo es, qué preciosísimo. Él tiene otra motivación en su corazón para estar en aquel lugar. Y lo dice claramente. Esta es la cosa este es el deseo que yo tengo. Y esta es la petición que tengo. Y esto es lo que yo buscaré. Habitar la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Lo que motivaba a David para estar en la casa del Señor no era la hermosura del lugar. ¿Era qué? La hermosura del Señor. Era la presencia de Dios. Era el entendimiento de que allí había una manifestación especial de la gloria de Dios. Él estaba buscando, él tenía deseo, mi amado hermano, de estar allí porque quería estar junto al Señor, ¿ve? En su presencia, habitando en su tabernáculo. Mira cómo dice el verso número 5 y 6. Y él declara una serie de bendiciones que viene de esto. En el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. O sea, su tabernáculo del Señor es el lugar donde yo me refugio. En los secretos de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué rica bendición. Pero note algo. Él me esconderá. En los secretos me ocultará. Habla de un tipo de intimidad aquí. Es el lugar de mi refugio una vez más. Mira entonces el verso 6. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré alabanzas al Señor. O sea, allí es el lugar en donde yo adoro su nombre. Es el lugar donde encuentro mi refugio, es el lugar donde tengo intimidad con Dios, es el lugar donde yo ahora declaro mis alabanzas a Él. Son beneficios hermosos, ¿verdad que sí? Ahora, le dije a ustedes hace un minuto atrás que nosotros vivimos en una época diferente, ¿verdad? Nosotros entendemos que ahora en el Nuevo Testamento nuestra relación con Dios no depende de un lugar físico. No depende de un templo. No depende de las paredes o del lugar. Nosotros bien sabemos que realmente nosotros somos el templo de Dios. Ahora, tengo una palabra de advertencia respecto a eso. Yo me temo que este entendimiento, aunque es cierto, de que en el Nuevo Testamento no tenemos un lugar. O sea, la iglesia no es el espacio. La iglesia no es el templo, el edificio. Ese es claro. Pero yo me temo que este entendimiento muchas personas lo han llevado a un extremo no saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas utilizan la excusa de que yo adoro a Dios en todo lugar, para entonces no estar presente dentro de la congregación de los santos. Miren, ven por lo nuevo, ¿verdad que sí? Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar, así que no tengo que ir a la iglesia, porque la iglesia no es ahí no es donde Dios está. Nosotros somos, y es una realidad, este lugar es simplemente paredes y techo y piso. No es que Dios habita en este lugar. ¿Eh? No. Dios habita en nosotros.
Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es una realidad. Ahora, el peligro está en el yo tomar esa idea y llevarlo a un punto en el cual yo digo, pues yo no tengo problema si yo en mi casa adoro al Señor. Y la idea de en mi casa adoro al Señor se convierte en la excusa de que no necesito ir a la congregación de los santos para estar junto con mis hermanos. Miren, yo creo que ustedes entiendan algo. Aunque nosotros no tenemos un templo como lo tuvo Israel, que en el tiempo del Antiguo Testamento el único lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba era en el tabernáculo y luego en el templo. No había otro lugar. Nosotros no tenemos eso hoy día. Nosotros entendemos que nosotros experimentamos la presencia de Dios 24 horas al día porque estamos siempre con Él y su Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros no tenemos esa experiencia como ellos la tenían, pero tenemos que reconocer lo siguiente, que hay algo hermoso, hay algo especial cuando nosotros nos reunimos, que no podemos descartarlo así tan fácilmente. No podemos decir, yo me he quedado en casa, adoro al Señor de casa. No, mi amado hermano, existe algo hermosísimo en la reunión de los santos. Aparte del templo, que supongamos que nos quiten este lugar, que se queme, que se destruya, que no lo, qué sé yo, cuántas cosas pueden pasar, un terremoto venga y destruya la ciudad. Mi amado hermano, el lugar no es lo importante, es el momento en que los santos se reúnen. Y ese lugar entonces se convierte en puerta del cielo. Donde quiera que estemos. Pero tenemos que, la reunión tiene que tomar lugar en un lugar. Perdónenme la redundancia, ¿verdad? Tiene que haber un lugar físico en donde nos juntamos. Hoy día queremos hacer todo virtual. ¿Verdad? Yo tengo muchos amigos, yo tengo muchos amigos en Facebook, pero no son amigos. Gente que me escuchan quizás predicar y me piden amistad y yo pues, pero yo no sé quiénes son. No los conozco de cara a cara. ¿Quiénes son? Los que están a mi lado. Ustedes, los hermanos en la fe, que nos amamos. Mire, el punto es que hay un requisito para que nosotros nos juntemos en un lugar. Yo creo que parte de lo que David está viendo aquí es eso. Claro, porque en el lugar, en el tabernáculo, en la tienda del Señor, en su casa, él iba para experimentar la gloria del Señor, pero junto con él también venía el pueblo para adorar al Señor. Y yo creo que hay algo hermoso en esa realidad. Hay una manifestación especial, tenemos que entender, de la gracia, del amor y de todas las bendiciones de Dios en el lugar donde sus hijos se reúnen. No por el lugar en sí, sino por quién y quiénes están ahí. Porque entendemos, mis amados hermanos, que cuando el pueblo de Dios se junta, Dios está con nosotros en medio y nosotros estamos con Él y estamos los unos con los otros. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante la reunión de los santos. Yo creo que, aunque nosotros, hermanos, no tenemos la misma experiencia que David tenía en relación al tabernáculo, debemos aprender a tener el mismo deseo que David tenía. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en su casa todos los días de mi vida. Mira lo que dice, para yo poder ver la hermosura del Señor. Para yo ver su hermosura. No sé si usted lo ve de esta manera, pero aquí nosotros vemos la hermosura del Señor. La vemos a través del momento de oración, la vemos a través de su palabra. La vemos a través de nuestros hermanos, cuando nos expresamos amor los unos a los otros, cuando nos servimos los unos a los otros, cuando nos exhortamos los unos a los otros, vemos la hermosura del Señor. Así que sea el deseo que David tenía de estar en la casa del Señor, nuestro deseo, porque ahí es donde nosotros ofrecemos, mi amado hermano, sacrificios de júbilo, adoración y alabanza al Señor, y es el lugar donde podemos tener una gran intimidad con Él. Ese es el deseo de su alma. Miremos el punto número 3. Vemos la oración de su alma. Y aquí es donde David hay un cambio en su tono. De una declaración de fe y confianza a una oración en medio de la angustia. Él comienza
por así decirlo, trepado en una montaña victorioso, pero aparentemente en el verso 7 en adelante ahora está en las rodillas rogando. Las afirmaciones que él hizo anteriormente ahora se convierten en oraciones. Y el estado de ánimo cambia de confianza a una súplica sincera. Y el verso 7, entonces él comienza a presentar la oración de su alma. Noten: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Yo creo que nosotros, por el lado de la fe, nosotros sabemos que Dios nos escucha, ¿verdad que sí? Te diría, pero David, está de más que le diga al Señor, escúchame, cuando bien sabemos que el Señor escucha a sus hijos. Pero yo creo que aquí vemos la vulnerabilidad de David. Vemos su estado ahora de debilidad. Mientras que por un lado, por la fe, sabemos que Dios nos escucha. Por otro lado, en el momento de la angustia decimos, Señor, escucha mi oración. Vengo con rogativas y súplicas delante de ti. Apiádate y respóndeme. ¿No es así que nosotros oramos a Dios cuando nos encontramos en la angustia? ¿Verdad que sí? Cuando estamos, miren, he pintado esta manera. Una vez más, por el lado de la fe, usted sabe que Dios te escucha. Por el lado de la fe, usted sabe que Dios te va a responder cuando Él así lo determine y de acuerdo a su voluntad. Por el lado de la fe, usted entiende que Dios, ninguna de nuestras oraciones se pierden delante de su presencia. ¿Verdad? Pero en el lado de la realidad, cuando estamos en la angustia y el dolor, nos tiramos de rodillas delante de Él y así le dice, Señor, te estoy rogando, escúchame, no te tapes los oídos, por favor. Aquí estoy pidiendo que tengas piedad de mí. Verso 8 continúa diciendo, cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. O sea, Dios le dijo a David, búscame. Y David respondió, te voy a buscar, Señor. Continúa rogando, no escondas tu rostro de mí. Note qué interesante el contraste aquí. Vea cuán vulnerable está David aquí. Que en el verso 8 Dios le dice a David, David, busca mi rostro. Y David dice, Señor, tu rostro buscaré. Pero en el verso 9 le dice, Señor, no escondas de mí tu rostro. ¿Usted ve? Y Dios le acaba de decir, busca mi rostro. Y David acaba de decir, Señor, voy a buscar tu rostro. Pero cuando David va a buscar rostro, le dice, Señor, no lo escondas. Pero si te acaba de decir que lo busques. Yo creo que vemos, hermano, el estado de debilidad en que él se encuentra. Le dice, Señor, no escondas tu rostro de mí. No me rechaces con ira, porque tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Una vez más, yo creo que esa experiencia se traduce a nuestras realidades en nuestras vidas. Cuando pasamos por los momentos de angustia, yo creo que nosotros oramos igual que David. Señor, no me desampares. Una vez más, por el lado de la fe, bien sabemos que Él no nos desamparará porque Él lo ha dicho ya así. Pero por el lado de nuestra experiencia en realidad, decimos, Señor, no me abandones. No te olvides de mí. ¿Sabes que nosotros podemos caer quizás aún en esa tentación? Señor, ¿te has olvidado? ¿Te olvidaste de mí, Señor? Que a veces parece que se olvidó de nosotros. Y ahorita voy a entrar a discutir eso un poco más. A veces parece que Él se olvida. Y decimos, Señor, no te olvides. ¿Te estás olvidando de mí? Nosotros bien sabemos que no. Verso 10, David ahora hace una declaración de confianza. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Quizás de todos los textos bíblicos de este salmo, quizás junto con el primero, el Señor es mi Dios y mi salvación, este es el próximo más famoso. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Miren lo que está queriendo decir David aquí. Que aunque mi amado hermano, la gente más cercana a él, ¿quiénes serían los más cercanos a una persona? El padre y la madre. Lo más cercano, lo más íntimo, papá y mamá. Aunque mi padre y mi madre me dejen y me abandonen y se vayan de mi vida, yo sé que tengo un padre que me recoge. Yo sé que tengo uno que no me abandona.
Y él entiende tal realidad. Y basado en eso, él presenta su oración a Dios. Presenta su oración a Dios. Es interesante, bien interesante ver el conflicto en su vida. Porque mientras que por un lado dice, aunque mi papá y mi mamá me dejen, el Señor me recogerá. Un texto anteriormente dice, Señor, no me desampares ni me dejes. Hay un conflicto en su vida que es real y yo creo honestamente que nosotros podemos identificarnos con ese conflicto. Nosotros lo experimentamos y lo vivimos. ¿Por qué? Porque cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las angustias, cuando llegan todos los ataques, las situaciones difíciles, las enfermedades, cuando se levantan en contra nuestra, cuando enemigos vienen, quizás aún gente a nuestro lado que nos traicionan. Y cuando llega el momento, quizás sentimos el fuego de la angustia. Señor, no me desampares, no me dejes. Aunque en un momento anterior dijimos, yo sé que el Señor está conmigo. En un momento luego decimos, Señor, acuérdate de mí. Y esa es la realidad nuestra por la cual nosotros vivimos y pasamos de manera regular y constante. Pero note algo, y eso va a ser el punto de la conclusión. Note algo interesante aquí. Que no importa cuál sea el estado de ánimo, ¿quién es el centro de su atención? Es Dios. ¿Quién es el único a quien Él va a buscar refugio? Es Dios. ¿Okay? Vamos a cerrar entonces con la última parte. La receta de su alma. ¿Okay? Vimos la confianza de su alma, vimos el deseo de su alma, la oración de su alma y la receta de su alma. ¿Por qué le puse receta? Porque esta es la prescripción. Otra palabra que puedo usar es la prescripción que Él se da a sí mismo. ¿Okay? Y honestamente está en el verso 14, pero leamos los versos 11 al 13 y luego veremos la receta que Él se da a sí mismo. Aquí continúa orando y dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Él entiende y reconoce que necesita la guianza del Señor. Él entiende que en medio de las angustias, las tribulaciones, en medio de las dificultades, el único camino que él debe seguir es el camino del Señor. Y dice, Señor, enséñame ese camino y guíame por él. Esa petición debe ser igual en nuestras vidas. Luego dice el verso 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Señor, no me pongas en las manos de mis enemigos. ¿Saben que en una ocasión David pecó en contra de Dios? Y Dios le dijo a David, David, te tengo que disciplinar, porque pecaste. Y Dios le dio la opción a David, le dijo, yo puedo dejar que tus enemigos te disciplinen o que yo te discipline. Y David le dice a Dios, tú disciplíname, porque tú sabes tener misericordia. No me entregues en las manos de mis adversarios, porque el hombre no sabe, el punto del hombre no sabe tener misericordia, pero Dios es un Dios misericordioso. Señor, en tus manos estoy. No me pongas en las manos de mis enemigos, quédate, déjame en tus manos. Aún para la disciplina estoy mejor en las manos de Dios que en las manos del hombre. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, le dice. Y el verso 13, hay una declaración de confianza una vez más, y de esperanza, y de una realidad que yo creo que todos nosotros pasamos. Mira cómo David lo declara. Yo hubiera desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no tuviese la certeza y la seguridad en mi corazón y en mi alma de que aquí yo veré la misericordia y la gracia del Señor, de que yo experimentaré la bondad del Señor, si en mi alma estuviese ausente la esperanza de la bondad de Dios, ya yo hubiese muerto. ¿Verdad? La realidad es que en los momentos de angustia, ¿qué es lo que nos impulsa? La esperanza de que sabemos, de que podemos y veremos la bondad del Señor en nuestra vida. Note algo que David aquí no está hablando, porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo experimentaré la bondad del Señor cuando llegue al cielo. Y eso es una realidad, allí experimentaremos la bondad de Dios de manera perfecta cuando lleguemos a las moradas celestiales. Pero David no está mirando tan lejos. David está hablando, mira lo que dice,
yo hubiese desmayado si no creería o si no hubiera creído que había de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, él está seguro de que aún aquí en la tierra experimentaré la bondad de Dios. Aquí, con los pies en esta tierra, podré saborear las ricas bendiciones de su gracia. Y si él dice, si yo no tuviese esa esperanza, yo no tuviera la esperanza de que aquí yo podré recibir bondad de parte de mi Dios, me hubiese enganchado los guantes hace rato, hubiese ya dado por vencido, me hubiese quitado ya hace rato, me hubiera desmayado, dice él. Pero es la esperanza de que vamos a experimentar y que experimentamos la bondad de Dios lo que nos mantiene todavía a nuestros pies. O quizás debería decir, lo que nos mantiene en nuestras rodillas. Porque es lo que David está haciendo aquí realmente. Rodilla delante de Dios, presentando sus rogativas delante del Señor. Y el verso 14, entonces es donde vemos la receta, la prescripción para su alma. Espera al Señor. Las cosas por las cuales está orando y las cosas por las cuales nosotros oramos no siempre nos llegan de inmediato. Dios tiene sus tiempos que son diferentes a los nuestros. Por lo tanto, muchas veces cuando oramos sentimos, no es que es una realidad, pero desde nuestra perspectiva, sentimos que las cosas se retrasan. ¿Verdad? ¿Qué hacemos en ese instante? ¿Qué hacemos? Cuando estamos desesperados por tener respuesta y estamos a punto quizás de perder la confianza, ¿qué hacemos? ¿Vamos a llegar hasta ese punto? De ningún modo, de ninguna manera. ¿Qué debemos hacer? Y ahí está la receta. Espera al Señor. Espera en Él. Sé fuerte. Aliéntate. Espera al Señor. Él es digno de esperar. Él es digno de confianza. Si una persona rica, piense conmigo por ejemplo. Si una persona rica, extremadamente rica, te prometiera darte un regalo carísimo, carísimo, ¿no lo esperarías tú? ¿No estarías tú expectándolo ahí, esperando que llegue? Lo prometió. Y si tuvieras problemas y persecución y un rey justo y bueno viniera de camino a ayudarte, ¿no estarías alerta para que llegase esperando que viniera este héroe a librarte de tu angustia? Mire, mi amado hermano, Dios es más rico que todos los ricos y Dios es más fuerte que todos los reyes. Y si Él ha dicho, yo estaré contigo y yo te esconderé y yo te daré fortaleza y yo te guardaré y te protegeré, ¿sabes qué? Vale la pena esperar por Dios. Y es realmente un privilegio esperarlo a Él y un honor esperar al Señor. Así que la receta y la prescripción para nuestra alma en medio de la oración, en medio de la angustia, es espera al Señor. Continúa esperándolo. Miren, Dios no llega tarde. Yo sé que esto es un cliché, ¿verdad? Que nosotros los cristianos a veces tenemos. Dios no llega tarde. Es una realidad. Dios hace y obra de acuerdo a su voluntad en el tiempo perfecto para nosotros. Nosotros somos los que nos desesperamos. Pero Dios sabe cuándo es el tiempo de Él. Nos corresponde entonces a nosotros confiar, orar, aun si tenemos que derramar en lágrimas delante de su presencia todas nuestras angustias. Y después de tal cosa, decir como David se dijo a sí mismo, espera al Señor. Esfuérzate, sé valiente y espera al Señor. Amén.